mencionamos que nos encontramos en los últimos años del reinado de David, aunque el texto no especifica cuántos años de lo acontecido, de las últimas palabras. No es preciso en el tema cronológico de la escritura. Lo que sí nos habla ya del capítulo 22 en adelante es que estamos hablando de la misma idea, lo último. Eso es lo que engloba todo el texto, lo último, las últimas palabras, el último salmo, lo último que dijo David. Eso es lo último que vemos. Uno de los aspectos que destacamos fue que en el capítulo 22 encontramos el último cántico de David, al menos el último cántico que tenemos registrado, o el último salmo que tenemos registrado. Es un salmo poderoso donde David exalta a Dios como su roca, su libertador y su soberano, de manera así como nota en sus Biblias. Samuel empieza con un salmo, el salmo de Ana. Te dirá, así no empieza. Teológicamente así empieza. Segunda de Samuel, el libro de Samuel, con el canto de Ana, y paradójicamente termina con el canto de David. Sin embargo, tanto antes como después de este cántico del capítulo 22, encontramos otros eventos que también podían catalogarse como los últimos eventos. Y podríamos resumirlo con una frase que, aunque suene dura, y un momento chistoso también, es una frase real. Siempre hay tiempo para hacer malas cosas. Siempre hay tiempo. Así que tranquilos, hermanos, siempre usted va a tener tiempo para hacer malas cosas. El segundo libro de Samuel no termina de la forma redonda y cerrada como quisiéramos. De hecho, recordé cómo termina Hechos, de hecho, que no termina de una forma que digamos que Pablo fue a predicar a todo el mundo y Dios lo bendijo. No, termina de forma abrupta. Segunda de Samuel también termina de forma abrupta. Su final parece como si algo faltara, como si la historia estuviera a medio contar. Y es que efectivamente la narrativa continúa en el primer capítulo de Reyes. Pero por alguna razón el autor quiso terminar de esa manera ese capítulo, y tiene sentido cuando lo terminemos de ver. Para entender de mejor manera el drama del último capítulo de 2 de Samuel, es necesario considerar algunos aspectos importantes que usted tiene que tener en cuenta cuando nosotros ya entremos en la predicación. El capítulo 22, como ya mencionamos, encontramos los últimos cánticos de David, donde el centro de su relación es su relación con Dios. Él es esto, dice, él es aquello, él hizo esto. Reconociendo que Dios es quien gobierna y sostiene la vida. Este es el centro del cántico de David. Es un gran cierre si lo piensan. Si 2 de Samuel terminara en el capítulo 22, fuera un gran cierre, el último cántico de David. Y es un cántico hermoso. Es un gran cierre, es un cierre perfecto si ahí terminara 2 de Samuel. Pero tenemos el capítulo 23. El capítulo 23 hace memoria de los valientes. Se nos relata las hazañas de los hombres que acompañaron la vida militar y personal de David. También habría sido un buen capítulo para terminar 2 de Samuel. Usted lo piensa, recordar a sus valientes hicieron esto y aquello, y qué bueno que hicieron ellos eso y me acompañaron, sería un buen capítulo para terminar 2 de Samuel. Pero tenemos el capítulo 24, en donde encontramos un censo. Si lo piensan, es un muy mal capítulo para terminar el libro. Hubiera terminado en el capítulo 22, perfecto. O hubiera terminado en el capítulo 23, también perfecto. Pero termina en el capítulo 24, que habla de un censo. Es un final extraño. Y aquí quiero que preste atención, porque David anhelaba saber cuántos hombres había en Israel. Y así termina. Es un cierre extraño, ¿no? Pero tiene un sentido. Esta mañana vamos a centrarnos en el capítulo 24.
Vamos a ver otros libros para poder ver la vida de David. Y voy a separar el sermón en dos grandes temas, en dos grandes puntos. El primer tema, vamos a estar hablando del censo, que es el capítulo 24, ¿no? Entonces, David ordena a Joab, esa es la historia. David ordena a Joab, su general principal. Y recuerden este nombre que ya hablamos la semana pasada de los generales de David. Joab, su general principal, ordena David que recorra todas las ciudades realizando este censo. Esto será más que una decisión administrativa, lo que nos lleva al final del capítulo. Así que, mis hermanos, como ejercicio de lectura, antes de irnos al primer versículo del capítulo 24, vámonos al final del capítulo 24. Versículo 25. Y dice: y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Y así termina el capítulo 24. Ahora, si usted tiene preguntas, yo también me hice preguntas. Las preguntas es: ¿por qué hubo una plaga? ¿Y por qué fue necesario un altar, una súplica y un sacrificio? ¿Qué pasó? No solo era un censo. ¿Qué pasó en todo esto? ¿Por qué terminó siendo una plaga y hubo necesario hacer todas estas cosas? La respuesta, hermanos, es que David hizo algo que Dios no le agradó. Eso es lo primero que tenemos que entender. David hizo algo que Dios no le agradó y por eso hubo una plaga y hubo la necesidad de hacer un altar, una súplica y un sacrificio. Algo hizo David que Dios no le agradó. No fue un pecado escandaloso, no fue una injusticia con el pueblo, fue simplemente una decisión no consultada, impulsada por su propio criterio, y esa decisión trajo consecuencias. Y la pregunta es: ¿qué hizo David? Y la respuesta es: David hizo un censo. Entonces, ¿qué ofendió a Dios? Algo que David hizo mal. ¿Qué hizo David? David hizo un censo. Esa es la historia. Así que un censo causó un conflicto con Dios. Y eso nos da más preguntas todavía. Lo que nos lleva al primer versículo del capítulo. Versículo 1, capítulo 24. Dice: de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel. Y aquí tenemos otro conflicto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y provocó a David contra ellos y dijo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y aquí tenemos muchas más preguntas, porque si lo que molestó a Dios fue el censo que hizo David, pero el primer versículo nos dice que Dios incitó a David a hacer un censo, entonces, ¿qué está pasando? No se nos dice, hermanos, por qué Dios estaba enojado con el pueblo, pero como consecuencia de ese enojo, Dios puso en el corazón que se haga un censo. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se nos dirá que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciera un censo. Eso dice Primera de Crónicas. Lo que nos dice que Dios utilizó a Satanás para atacar a Israel, pero también a incitar que se haga un censo. Ahora, yo sé que la historia es bastante confusa, pero eso es lo que nos está diciendo el texto. Ahora, permítame expresar lo que muchos notaron. Si Dios fue que provocó el censo, ¿en dónde está el problema? Si al final del capítulo 24 nos dice que Dios estaba molesto con el pueblo, y la molestia de Dios era por el censo, y el versículo 1 nos dice que Dios fue quien incitó el censo, entonces ¿dónde está el problema? Si David hizo el censo, ¿por qué Dios se molestó? Permítame complicarles aún más el tema. Si el problema fue que David realizó un censo y eso trajo consecuencias negativas, pero al mismo tiempo fue Dios quien ordenó o permitió que se hiciera el censo, ¿cómo se entiende esto?
¿Cómo es que Dios manda hacer algo y después que se hace, Dios se molesta? Es confuso. ¿Dónde está realmente el error? ¿Estaría en la acción del pueblo? ¿En la motivación de David? ¿O en algo más profundo que no se ve a simple vista? Solo en 2 versículos, el primero y el último, ya tenemos grandes problemas que tenemos que resolver. Y eso es algo que también nos puede suceder a nosotros, hermanos, porque pongámoslo de esta manera, Dios te manda a hacer algo y después tú haces eso y después Dios se molesta por lo que hiciste. Pero hiciste exactamente eso. ¿Cuál fue el error? Podríamos preguntarnos qué salió mal. Déjeme darles la respuesta de todo esto. El problema no estaba tanto en el censo. El verdadero problema estaba en la intención con la cual David hizo el censo. Eso fue el problema. Fue la intención del corazón. Ese fue el problema. Ahora, tenga presente esto. El capítulo final de 2 Samuel, capítulo 24, nos recuerda que incluso en los últimos días de la vida, de una vida marcada de gracia, aún hay lecciones que aprender. Y aquí hay un corte comercial. Para aquellas personas que tienen, no sé, más de 30 años, que en los tiempos de Jesús ya serían ancianos, pero aquí todavía son hijos de mamá y papá. Para aquellos que tienen más de 30 años, de 40, 50, 60, 70 años, y dicen, yo ya he aprendido un montón de cosas, yo no puedo equivocarme. Bueno, el texto te dice otra cosa. Aún en la vejez, porque recuerden que estamos en los últimos años de David, aún en la vejez se pueden cometer errores, tomar decisiones equivocadas y actuar sin dependencia del Señor. Así que todavía hay tiempo para cometer errores, hermanos. Cuando uno llega a la vejez y piensa que todo lo sabe, que todo lo entiende, tú tienes un problema, y es que no has leído la Escritura. Todavía hay tiempo para cometer errores. Todavía hay tiempo para estar mal, y algunos están muy mal. Así que tenemos los últimos vestigios de una vida equivocada en David. Los últimos años, una vida equivocada de David. Versículo 2. Y el rey dijo a Joab, recuerden este nombre, comandante del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de gente. Muy bien hasta ahí, perfecto, ¿no? Versículo 3, pero Joab respondió al rey, que el Señor, su Dios, añada al pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vea los ojos de mi señor el rey. Pero, ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Es decir, Joab tenía un problema con el censo, y se lo está diciendo David. Versículo 4. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. En otras palabras, el rey le gritó, le dijo, yo soy el rey. Como los padres que dicen, yo soy el papá, o yo soy la mamá. Así dijo el rey. Yo sé lo que hago, ¿no? Entonces la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. O sea, les gritó a todo el mundo, yo soy el rey. Yo soy el papá, yo soy la mamá, yo sé lo que hago, ¿no? Yo ya tengo mis años, yo ya sé lo que se debe hacer, yo soy esto. Salieron pues Joab y los jefes del ejército de la presencia del rey, como los hijos cuando salen después de ser gritados, bajada la cabeza, diciéndose, se está equivocada, pero ya nada. De la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Una de las primeras cosas que observamos en este relato es que Joab intenta persuadir a David de no llevar a cabo el censo. Mis hermanos, esta es una gran lección para todos. Aún teniendo un buen consejero, no garantiza que nosotros tomemos buenas decisiones. Joab era un buen consejero, ya lo habíamos revisado, pero eso no implicaba que David tomara buenas decisiones. Ni aún teniendo una buena cantidad de años encima, no significa que tú tomes buenas decisiones.
Si alguien cree que ya llegó a la cúspide de la inteligencia humana, pues lea otra vez lo que pasó con David, que ya estaba en los últimos años y todavía cometía muchos errores, y errores fuertes delante del Señor. Joab, que ya había demostrado en otras ocasiones tener buen juicio, aunque en otras ocasiones también actuó con impulso, en este caso sí tenía razón. Él veía lo que David no veía. ¿Quién era el anciano? David. ¿Quién era el joven? Joab. Joab veía algo que el anciano no veía, pero David era el rey. Y dice que prevaleció su palabra ahí. David pensó que hacer un censo no tenía nada de malo. Además, Dios le había puesto en su corazón hacer el censo, así que ¿qué hay de malo hacer un censo? Y en principio no tenía nada de malo, pero el problema no era el acto en sí, sino la motivación del corazón en David. Un corazón que está en este momento alejado de la propia voluntad de Dios. Así que David está alejado de la voluntad de Dios y hace este censo con una motivación distinta. Y Joab se lo hace saber. Le dice, no está bien que hagas así el censo. Y esta es una lección que nosotros no debemos olvidar, hermanos. Lo que a nosotros nos parece correcto, Dios puede verlo de una manera muy distinta. Si tú crees que tienes toda la inteligencia posible, preocúpate un poquito, porque puede ser que Dios lo vea de una manera muy distinta. En medio de una buena idea podemos nosotros tener intenciones equivocadas. Tú puedes hablar de amor, de perdón, de reconciliación y todo lo que quieras. Dios puede verlo de otra manera. Sea los años que tengas, siempre hay tiempo para echarlo a perder todo. En medio de hacer la voluntad de Dios, también nosotros podemos tener intenciones equivocadas. Digamos que Dios te manda a hacer algo y tú haces eso, pero con un corazón distinto. Lo que se verá en el resultado después de lo ordenado, ¿no? En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 4, no tiene que buscarlo, anótelo si quiere. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 4 dice: sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió después Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo. Y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada. Y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. Así que Joab no hizo el censo completo. ¿Por qué? Porque había algo raro ahí que no estaba bien. ¿Cuál era la motivación de David? Les doy la respuesta. David realizó un censo militar. Eso fue lo que hizo David. Un censo militar. La intención de David era averiguar los posibles soldados o amenazas del pueblo. Entonces ordenó a Joab, que ya vimos en capítulos anteriores que Joab, para buscar a una persona, pues mataba todo un pueblo. Pues mandó a Joab, que era un general hábil, a contar a cada hombre que podía levantar una espada. La intención de David era saber cuántos hombres se podían levantar contra él o ser parte de su ejército. Era un censo militar. Este no era la intención de Dios con el censo. Y aún más, el censo mostró que David estaba dependiendo de los números, no de la voluntad de Dios. La intención de Dios de hacer el censo es: mira, David, cuántas personas te he dado a tu cargo. Pero David solo ordenó que se contaran los hombres que podían levantar la espada. Versículo 7 de 1 Crónicas 21 dice: también el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Lo mismo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Después de que David contó el pueblo, le pesó en su corazón, y David dijo al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho.
Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Hasta aquí vemos que David reconoce su error, pero lo que sigue es una historia extraña e interesante y profunda. Es extraña. Dios habla a Gad, a quien en Primera de Crónicas lo llama vidente, que se puede traducir también como profeta, pero no al estándar de otros profetas. Dios le llama a este vidente y le da un mensaje a David. El mensaje es este: tú tienes que escoger entre 3 castigos. Dios se enoja con David y contra el pueblo. Habla a Gad y le dice: ve con David y dile, tú puedes escoger entre 3 castigos. Versículo 11, capítulo 24. Dice: cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y dile a David, así dice el Señor, te ofrezco 3 cosas. Miren qué amable que es el Señor. Te ofrezco 3 cosas. Escoge para ti una de ellas, para que yo lo haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciéndole: la primera cosa, ¿no? ¿Quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? Segunda cosa, o que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen. Tercera cosa, o que haya 3 días de pestilencia en tu tierra. Considera ahora, dice Gad, y mira la respuesta que he de dar al que me envió. Yo estoy seguro, hermanos, que si a nosotros se nos diera la oportunidad de elegir nuestro castigo, todos trataríamos de escoger el más leve. O comúnmente lo que se dice, ¿no? Escogeríamos el menos peor. O, más coloquialmente, el menos peor. De los 3 castigos, el menos peor. Yo estoy seguro de eso. Sin embargo, aquí hay un dato clave que sí, o sea, no debemos perder de vista. Hermanos, aunque Dios perdona, aún puede haber consecuencias. Porque Dios no le está diciendo: a ver, te voy a dar una 4ª también, no te va a pasar nada. No, las consecuencias están ahí, pero te voy a dar 3 y tú tienes que escoger una. Sí, te perdono, pero tú tienes que escoger una consecuencia. Así que no se trata de un castigo como el mundo lo da, por capricho o revancha, sino el acto justo de un Dios santo, 3 veces santo. Pero aún así hay consecuencias. Otra vez, hermanos, el pecado tiene consecuencias. No, que Dios ya me perdonó, yo ya me arrepentí. Sigue habiendo consecuencias. Sigue habiendo en eso. Entonces la pregunta es: ¿qué habrías escogido tú? Digamos que estás en un concurso de estas de puertas, de 3 puertas. Y Dios dice: ¿sabes qué? Vas a tener una consecuencia. Tú elige. Puerta número 1, 7 años de hambre. Puerta número 2, 3 meses huyendo de tus enemigos. Eso parece mejor, ¿no? ¿Qué son 3 meses comparado con 7 años? Pero puerta número 3, 3 días de pestilencia sobre la tierra. Eso está mejor, ¿no? 3 días. Porque 7 años es mucho. 3 meses también es mucho, además que tienes que hacer ejercicio porque ya tienes que escapar de tus enemigos. Pero 3 días de pestilencia, pues me lo aguanto, ¿no? Y eso fue lo que respondió David. Yo supongo que ustedes van a responder de la misma manera, ¿no? Guiño, guiño, no. Versículo 14. David respondió a Gad: estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga en manos del hombre. Y eso escogió David. ¿Qué escogió David? Caer en manos de Dios. No porque fuera el castigo más leve, sino porque confiaba en el carácter de este Dios justo, sí, pero también misericordioso. Ahora, sé que algunos más espirituales van a decir: sí, es la decisión más lógica, más correcta, más santa, más cristiana. Decir: ¿sabes qué? Te voy a dar 3 puertas, escoge. Y el más cristiano va a decir: caer en manos de Dios.
y suenan las trompetas de los ángeles ahí detrás, porque te suenan como muy cristiano, ¿no? Pero muchos pasan por alto la profundidad de lo que realmente está diciendo David. Hermanos, claramente este fue una decisión sabia, y cuando yo hablo de sabiduría no me refiero a una decisión lógica o estratégica. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, no estamos hablando de decisiones lógicas y estratégicas. Le pongo un ejemplo. Cuando el Señor dice, sígueme, dice que tires todo. ¿Qué es todo? Terrenos, familia, riqueza, todo. Deja todo y sígueme. No es una decisión lógica o correcta en términos humanos hacer eso. Pero es una decisión sabia. Deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Hace algunos días me enteré que hoy día era feriado. Cuando no tienes hijos en el colegio o en la escuela no sabes qué es feriado o no. Pero la decisión más lógica sería pues aprovechar el feriado, ¿no? La familia, que por aquí, por allá, un asado. Pero no es una decisión sabia. Por lo tanto, la sabiduría no es decisiones sabias, lógicas o estratégicas. Estamos hablando de sabiduría en su sentido más profundo. La sabiduría que nace del conocimiento de quién es Dios y del temor a Dios. Eso se ve ya en decisiones que no parecen tan lógicas o estratégicas. La gente suele confundir mucho esto de pensar que son sabios porque toman decisiones lógicas y estratégicas, pero está bastante alejado de lo que es la sabiduría. Desde una perspectiva humana, hermanos, David escogió el castigo más severo, porque ¿quién quiere enfrentarse a un Dios justo? Lo más lógico, lo más estratégico es caer en manos del hombre, porque aún en su pecado el hombre perdona, tiene consideración, pero Dios no tiene consideración. Él es muy severo. Entonces, David está escogiendo el castigo más severo, caer en manos de este Dios justo. Y aquí aprendemos algo esencial. La sabiduría no siempre se trata de lo más razonable o conveniente. La verdadera sabiduría es tomar decisiones conforme a la verdad, conforme al carácter de Dios. Esa es la sabiduría. Les confieso, hermanos, que me está costando poner en palabras lo que la sabiduría representa. De hecho, lidié con esta parte del sermón, porque ¿cómo pones en palabras esto? ¿Cómo lo explicas? Porque David no está buscando escapar del castigo, que comúnmente es lo que nosotros queremos. Él sabe que Dios es justo, que no dejará de actuar con severidad si lo considera necesario. Él conoce a ese Dios implacable, severo, y él está diciendo, quiero caer en manos de este Dios. Pero aún así prefiere caer en manos de este Dios justo y misericordioso antes de caer en manos de los hombres. Como mencioné, es difícil expresar con palabras sencillas todo lo que está ocurriendo en el corazón de David, pero no se trata simplemente de miedo o de estrategia, se trata de confianza, de esa fe madura que dice, prefiero ser corregido por este Dios severo que ser corregido por estos hombres que tienen piedad. En términos humanos, no tiene lógica. Pero eso es lo que está eligiendo David. Las personas cuando enfrentan sufrimientos, cuando enfrentan culpa, suelen reaccionar de dos maneras. O huyen de Dios o corren hacia Él. Pero las dos maneras suelen estar equivocadas. En ambos casos es común que tengan una percepción distorsionada de Dios. Porque las personas que huyen de Él van a decir, pues yo no soy merecedor de perdón. Y están equivocadas. Pero las personas que corren hacia Él, muchas de ellas también están equivocadas porque dicen, ¿cómo es posible que este Dios sea tan severo? No es posible. No es posible que este Dios sea tan severo. Entonces voy a ir con Dios
voy a pedir perdón y Él me va a perdonar, porque no es posible que Dios sea severo. Pero, como hemos visto, el amor no anula la santidad. Y muchos corren hacia Él, esperando a este Dios que solamente perdona, pero no da consecuencias. Y lo que vemos en toda la vida de David es que sí, perdona, restaura, pero también hay consecuencias. Y las consecuencias son bastante severas. Así que esa idea de correr delante de Él pensando que no va a ser tan severo no es una decisión sabia, no es una decisión que viene de lo alto, sino de la lógica humana de decir, bueno, si este Dios me habla de amor, entonces no va a ser tan severo. Lo cierto, hermanos, es que hay un privilegio inmenso en experimentar la misericordia de Dios en medio de su disciplina más severa. Ver la justicia en comparación con la del hombre no tiene precio. David lo entendía así, y eso lo hace un hombre tremendamente sabio. Por eso cuando tuvo que elegir, dijo, prefiero el castigo más severo de este Dios severo que el castigo de los hombres. Su decisión no fue impulsada por un impulso humano, su lógica, sino era una decisión profundamente espiritual de requiero el castigo de este Dios severo, prefiero el castigo de este Dios severo, antes de caer en manos del hombre. ¿Y cómo respondió Dios? Tal vez dijo, tomaste una buena decisión, qué buena puerta tomaste, te voy a quitar todas las consecuencias. Versículo 15. Leamos esta triste historia. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel. ¿Qué puerta eligió Dios? Los 3 días de pestilencia. Y uno dirá, sí he olido los pañales de mis hijos. Esto. O cuando estábamos en problemas con el tema de la basura y olía toda la ciudad a basura. 3 días, ¿qué? ¿No? Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. ¿Qué pestilencia era? La de cadáveres. Mató 70,000 hombres. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, porque esa era la orden, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, o sea, ya estaba destruyendo al pueblo, dijo, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo, yo soy el que he pecado y yo soy el que he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. 3 cosas vemos aquí. Primero, el castigo que parecía el más adecuado, el más sencillo, terminó siendo el más devastador porque murieron 70,000 personas. Esa era la pestilencia. Segundo, aún en medio del juicio severo, vemos la misericordia de Dios. Así que lo que eligió David era correcto. Y uno dirá, pero aún así murieron 70,000 personas. Sí, murieron 70,000 personas. ¿Le podrías decir a Dios que es injusto? No. Dios pone un límite a su juicio. No lo hace porque el pecado haya dejado de ser grave, sino porque la misericordia forma parte de la implacable justicia que Él tiene. Hermanos, en su justicia, Dios tiene compasión. Pero la compasión no quita la justicia. Es parte de un todo. Y tercero, el pecado de quienes están a cargo sí afecta a aquellos que están bajo su cuidado. Así que póngame atención, papá, mamá o futuros padres.
David está reconociendo que fue él quien pecó, no el pueblo. Y tenía razón. Aún así, las consecuencias alcanzaron a toda la nación. Por eso David clama: yo soy el que pecó. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Para ponerlo en palabras más directas, hermanos, ¿por qué un pastor debe procurar vivir una vida en integridad? Porque su pecado no solo afecta a él, sino también afecta a la congregación. Por eso. Cuando el Señor te dice, deja todo, mamá, papá, familiares, todo, y sígueme, es todo. Es todo. Así que los familiares quedan ya en segundo y tercer plano. Y todo queda en la justicia de Dios. Todo es la justicia de Dios. Y por eso un pastor tiene que vivir y procurar vivir una vida en integridad. Porque si él cae, la congregación también cae. Por eso tiene que procurar vivir en integridad. ¿Por qué los padres deben vivir con rectitud? Porque sus hijos pueden sufrir las consecuencias de sus decisiones. En otras palabras, hermanos, la santidad personal no es un asunto privado. La santidad personal no es un asunto privado. La responsabilidad espiritual trae consigo un peso real. Quien está a cargo de otros, quien es padre, quien es madre, quien es pastor o cualquier líder, tiene que recordar que su vida se afecta más de lo que se imagina. Sus pecados sí afectan a sus hijos. Las personas rectas e íntegras no están libres de cometer errores o pecados, eso es cierto. La diferencia está que el íntegro reconoce su falta, se arrepiente y se aparta del pecado. Y también reconoce que tenemos un Dios severo. Esa es la diferencia. Así que papá, mamá o líder, tu pecado se afecta a tus hijos. No, pero mis hijos son mayores. ¿Y? David también tenía hijos mayores. Un hijo con otro hijo, ¿no? Y aún así le afectó. No, pero ellos son responsables. Sí, son responsables, pero sí afecta el pecado. Versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, edifica un altar al Señor en la era de Aruana el Jebuseo, justamente donde el ángel ya casi, ¿no? David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor le había ordenado, y Aruana miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo Aruana se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Aruana dijo: ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David le respondió: a comprarle la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. ¿Cuál es la plaga? Muerte, ¿no? Muerte. Versículo 22. Y Aruana dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mire los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey. Aruana lo da al rey. Y Aruana dijo al rey: que el Señor su Dios le sea propicio. Muy bonito gesto, pero el Señor le había ordenado algo a David. Y por fin él lo entendió. Versículo 24. Pero el rey dijo a Aruana: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, que son unos 570 gramos, que para nosotros es $1,140 al momento de que estoy haciendo la predicación. Y compró una partecita nomás para hacer el altar, unos cuantos metritos. Le salió a $1,140, barato si lo pensamos en el día de hoy, caro en ese momento.
Versículo 25. Y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. ¿Cómo podríamos resumir este capítulo? Dios pone en el corazón de David la idea de hacer un censo. David lleva a cabo el censo, pero con motivaciones equivocadas. A Dios le desagrada lo que hizo David y como consecuencia David y el pueblo son castigados. David reconoce su error, sus decisiones y se arrepiente sinceramente. Y Dios en su misericordia pone límites al castigo. Lo decimos rápido, pero las verdades detrás de toda esa historia son muy profundas e importantes. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros ignoramos del actuar y el carácter de Dios, y eso suele ser el problema de las personas. Ignoran cómo Dios actúa, cómo Dios piensa. Y como uno dice, pues, como es un Dios perdonador y amoroso, entonces no habrá ningún problema con mis hijos, ¿no? Yo me arrepiento y todo va a estar bien. Y no es así. No sabemos cómo funciona, ese es el tema. No sabemos cuáles son las consecuencias. Y jugar con esto, con rebeldía, con querer saber más que Dios, de yo tengo la suficiente inteligencia y sabiduría. Yo he vivido años, he pasado guerras, he visto Rambo 1, 2, 3, 4. Yo he visto muchas cosas, yo sé muchas cosas, ¿no? Ustedes no me van a decir a mí cómo actuar, cómo pensar, cómo es Dios. Bueno, tú tienes un problema muy grave. Segundo punto, hermanos, las últimas palabras de David. Me voy a dirigir a Primera de Reyes 1 y 2. Voy a hacer todo lo posible de resumir lo que está sucediendo. En 2 Samuel capítulo 23 se nos dice que son las últimas palabras de David. Personalmente, hermanos, yo creo que en el contexto de dirigirse a sus valientes, sus comandantes, de dejar escrito, sí fueron las últimas palabras de David, dejando un legado militar. Pero las últimas palabras registradas en la narrativa bíblica de la vida de David están dirigidas a otra persona. En Primera de Reyes se nos presenta a un David ya anciano, debilitado por los años. No me voy a detener en eso, pero dice que tenía frío y las personas y los más cercanos le contrataban a chicas para que le caliente, y siempre hay que preguntarse sobre esto. ¿Y qué pasó con las esposas de David? ¿Qué pasó con las concubinas de David? Las que él conseguía como cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya anciano se quedó solo? Por sus malas decisiones. Y así termina una persona. Por sus malas decisiones termina de esa manera. Así que así tenemos a este David ya anciano. Y en el versículo 5 al 27, voy a tratar de resumirlo, en Primera de Reyes, se nos habla de algo otra vez trágico. Recuerden que la profecía a David fue que nunca se iba a apartar la espada de su casa, nunca lo iba a hacer. Y estamos viendo a David todavía vivo, así que todavía está la profecía. Entonces, del versículo 5 al 27, se nos habla de Adonías, hijo de David. Él se autoproclama rey sin el consentimiento de su padre ni la dirección de Dios. Me suena mucho al hijo pródigo. Guiño, ¿no? Así que con arrogancia y ambición, corte comercial no termina de la misma manera. Con arrogancia y ambición se rodea de aliados poderosos. Y adivinen a quién se alió para autoproclamarse rey por encima de David. Adivinen. A Joab. ¿Recuerdan que les dije, este nombre es importante? Así que se alía con Joab y el sacerdote Abiatar, que eran personas importantes para David, y organiza una ceremonia para consolidar su reinado. Sin embargo, excluye intencionalmente a quienes representaban la voluntad de Dios, es decir, al profeta Natán. Dice, no, a este no lo invitamos a la fiesta. Al sacerdote Sadoc, que era el principal sacerdote, tampoco vamos a invitar a la fiesta. No vamos a invitar a Benaía, y sobre todo no vamos a invitar a este, ¿cómo se llama este muchachito? Es que dice que es sabio, que inteligente. Salomón, tampoco vamos a invitar a Salomón. Natán
Al darse cuenta del peligro, actúa con sabiduría y alerta a Betsabé. Y otra vez aparece Betsabé, quien a su vez informa al rey. Entonces Natán le dice, se entera de todo, le dice a Betsabé y Betsabé va con el rey. Recuerden que la identidad de la mujer está en la palabra. Así que Betsabé se va con el rey y juntos confirman la promesa que Dios y David habían hecho a Salomón. ¿Cuál era la promesa? Que Salomón sería el sucesor legítimo del rey. Esta intervención evita la usurpación del trono y preservó los planes divinos. Entonces, hermanos, se dan dos reuniones. Esta es la historia, y es una historia interesante. Se dan dos reuniones. Por un lado tenemos a Adonías, que celebra una fiesta con sus aliados, una especie de ceremonia de autoproclamación como rey, organizada por el sacerdote Abiatar y respaldada por Joab. Entonces, teniendo a un sacerdote y teniendo al gran comandante Joab, todos dijeron, pues debe ser cierto, ¿no? Y hacen una fiesta, ¿no? Este evento está lleno de ambición, pero sin la aprobación de Dios ni del rey. Así que el rey está postrado en su cama, está ya muy anciano, y Abiatar dijo, ya está bien viejo mi padre, hagamos una fiesta porque yo voy a ser el rey. Y hacen su fiesta. Por otro lado, se organiza de manera improvisada una segunda reunión donde empieza con a Betsabé hablándole a David, y David dice, reúname todos, a todas las personas importantes. Entonces se da una celebración anticipada, una coronación anticipada de Salomón, el verdadero rey heredero, y esta celebración no fue planificada, pero fue guiada por la urgencia de proteger el propósito divino y evitar que el trono fuera usurpado. Así que tenemos dos fiestas, el de Abiatar y el de Salomón, dos fiestas ahí al mismo tiempo. Como en los últimos días del año, que cada familia saca su parlante, así, dos fiestas. Ahora, permítame leer completamente la historia porque es imposible mejorar la historia. Es muy interesante la historia, así que no puedo resumirla. Es imposible mejorarla. Es perfecta, ¿sí? De esas historias perfectas. Es como Rambo 2. Perfecto. ¿Sí? Hermoso. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 28. Lo voy a leer hasta el 37. Me voy a saltar algunos versículos. Dice, entonces el rey David respondió, llamen a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró, vive el Señor, que ha redimido mi vida de todas las angustias, que ciertamente como te juré por el Señor, Dios de Israel, tu hijo Salomón será el rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Betsabé se inclinó rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo, viva para siempre mi señor el rey David. Versículo 32. Entonces el rey David dijo, llamen a los sacerdotes Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey, que estaba postrado en su cama porque ya estaba viejito. Así que toda la fiesta se va a hacer en el cuarto del rey. Y el rey les dijo, tomen con ustedes a los siervos de su señor, hagan montar a mi hijo Salomón en su propia mula y llévelo a Gihón, que es la idea de después Jesús entrando en su mula, ¿no? La coronación de un rey. Hay dato bíblico. Versículo 34. Que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como el rey sobre Israel y toquen trompetas y digan, viva el rey Salomón. Después subirán tras él y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey, amén, así lo diga también el Señor, el Dios de mi señor el rey. Como el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga su trono más grande que el trono de mi señor el rey David. La escena cambia, hermanos. Al otro lado, recuerden que estaba otra fiesta y todos estaban bailando así las cumbias de, no sé, fin de año. No me acuerdo los nombres. Las cumbias de que se... Acuerden ustedes.
Y estaban bailando y todo, y empiezan a escuchar trompetas, que es el símbolo de coronación. Versículo 41. Y lo oyó Adonías y todos los invitados que estaban con él cuando habían terminado de comer. O sea, estaban en pleno baile, estaban en pleno bailaches y todos bailando. Y ven a Adonías con su esposa bailando. Y escuchan las trompetas. Entonces, al oír Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué hace la ciudad tal alboroto? Estaba aún hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: entra pues. Y aquí viene algo chistoso. Me emociona porque yo me reía. Entra pues tú, hombre valiente, y traerás buenas noticias, ¿no? Pero Jonatán respondió a Adonías: al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y toda la fiesta. Versículo 46. Además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino. O sea, ni cómo hacer nada, porque ya lo ungieron y ya se sentó. Y aún los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: que su Dios haga el nombre de Salomón más célebre que su nombre, y su trono más grande que el trono de usted. Y el rey ha adorado en su lecho, porque no se podía levantar ahí. Estaba adorando en su lecho el rey David. Y el rey también ha dicho así: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono un descendiente mío mientras mis ojos lo ven. Versículo 49. Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron y se levantaron, y cada uno se fue por su camino. Se acabó la fiesta. El relato sigue, dice que Adonías tuvo mucho miedo porque ya no había nada más que hacer. Versículo 51, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me pareció más interesante. Dice: pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías por temor se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba, es decir, había hecho una pataleta. Como cuando los niños se echan y empiezan a zapatear. Él se agarró de los cuernos y dijo: pues, que me maten, ¿no? Y dice: que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Versículo 52. Salomón respondió: si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente delante de Salomón. Ahora sí, respetuosamente. Quien lo despidió diciéndole: vete a tu casa. Y es como: vete a tu casa. Me encanta esa historia. Y en el capítulo 2 de Primera de Reyes se da las últimas palabras de David. Capítulo 2, versículo 1. Y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón: yo voy por el camino de todos en la tierra. Y cuando dice todos, tú, yo, los hijos, todos. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios. Anda en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no faltará hombre sobre el trono de Israel. Y hermanos, corte comercial, es una bonita forma de morir. Pensando en que las siguientes generaciones, por lo menos una persona guardará los estatutos. Este es un texto bueno para cerrar la historia. Si hubiera terminado ahí, hubiera sido perfecto. Pero no terminó ahí. Hay también instrucciones administrativas. Versículo 5. Y traten de poner toda la atención posible, conectando todas las predicaciones que hemos tenido y sobre todo conectando la última predicación de la semana pasada. Trate de conectar todo. Versículo 5. También sabes lo que hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo
a los dos jefes del ejército de Israel. Ni siquiera fue con el tema anterior de su hijo Adonías, sino antes, lo que hizo antes. Yaber, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató. Recuerda que se habían rebelado y Joab dijo, pues nadie se mete con mi rey, y les mató. Y David dijo, pues no vas a permanecer. Después de eso se hizo comandante y tuvo buenas ideas y tenía razón. Dice, a los cuales mató, también derramó sangre de la guerra en tiempos de paz y puso sangre de guerra en el cinturón que lo ceñía y en las sandalias que tenía en sus pies. Haz pues conforme a tu sabiduría y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. En otras palabras, mátalo. Versículo 7. Pero muestra bondad a los hijos de Barzillai, el galaidita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. Versículo 8. Mira, contigo está Simei, hijo de Gera, el benjamita de Bahurín, el que fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Pero cuando descendió a su encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada, pero ahora no dejes sin castigo, porque eres hombre sabio, sabrás lo que debes hacer con él y harás que descienda sus canas con sangre al Seol. Mis hermanos, para resumirlo, el pecado tiene consecuencias y un hombre sabio lo sabe. Joab, que era un gran general y había tenido razón en muchas ocasiones, aquí David dice, mátalo. Versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, o sea, en Belén. Los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre y su reino se afianzó en gran manera. Para ir concluyendo, hermanos, después de todo lo que vivimos en esta historia y sobre todo en 2 de Samuel capítulo 24, vimos algo, hermanos: el pecado de David, el juicio severo de Dios, vimos la plaga, vimos el clamor, vimos el sacrificio, vimos la misericordia y nos encontramos con un hombre que ha sido quebrantado, restaurado, no destruido. En Primera de Reyes ya vemos a un David anciano. David, hermanos, no terminó derrotado, sino en adoración, porque si ustedes se acuerdan, en su lecho estaba adorando porque pudo ver a su hijo sentado en el trono. Y eso hizo toda la diferencia, hermanos, porque con nosotros hemos recorrido toda la vida de David y David perfecto no era. No hay, David es como nosotros, completamente imperfecto, con actos terribles. Pero David no terminó su vida derrotado, sino adorando a Dios en su lecho. Y eso hace la diferencia. Y cuando llegamos a Primera de Reyes, vemos al rey David, ya anciano, cerca de partir, llamando a su hijo Salomón. Y lo que le dicen no son palabras de despedida, sino palabras de vida. Y le da ciertas instrucciones, sobre todo hablando de la humildad en el corazón, de un corazón transformado. Es como si le dijera a Salomón: hijo, ven, escucha. He tomado yo muy malas decisiones, he probado el dolor de alejarme de Dios y también la dulzura del perdón. No repitas mi vida. No lo hagas. Tú tienes una oportunidad de hacerlo mejor. Corte comercial. No es necesario estar bien viejo para decir esas palabras. Es agarrarles a los hijos y decirles:
no repitas mi vida. No lo hagas. Tú tienes la oportunidad de hacer mejor las cosas. Y le entrega a Salomón 3 verdades que para nosotros tiene que ser un tesoro. Y estas son las últimas palabras de David a su hijo. Son las últimas palabras para nosotros. La primera fue: sé fuerte y sé hombre. David no habla de una fuerza física ni de apariencia. Le habla de su carácter, de su firmeza, del coraje para hacer lo correcto cuando nadie lo hace. Le dice: compórtate como un hombre delante de Dios. Sé hombre. Eso le dice: sé hombre. Y son las mismas palabras que les digo a todos los varones de esta iglesia: sean hombres, sean varones. Una lección para todos, hermanos. La vida cristiana, el matrimonio, la paternidad, el ministerio, el liderazgo, todo eso requiere valentía, todo eso requiere a hombres, verdaderos hombres. No una valentía humana, sino la que nace de esa fe, una fe madura. Necesitamos hombres y mujeres firmes, maduros, valientes, que no huyan al llamado de Dios. Otra vez a los varones: sean hombres. Hombres. La segunda cosa que nos deja David es: guarda los mandamientos de tu Señor, tu Dios. David sabía lo que significaba vivir una vida bajo bendición, pero también bajo disciplina. Y por eso le dice a Salomón: no te apartes de la ley, obedece, vive bajo la voluntad de Dios. David no le dice: ven, hijito, ven acá, todo está bien, te quiero, te amo. Sí, cometiste algunos errores, tienes 4 divorcios. ¿Quién soy yo para juzgar, no? David no dice: no, primero la familia, ¿no? Porque la familia es primero. David no le dice eso. Le dice: no te apartes de la ley, obedece, ve bajo la voluntad de Dios. No hagas lo que yo hice, ¿no? Lección para nosotros, hermanos: el éxito no está en tener poder, ni fama, ni recursos. El verdadero éxito está en caminar en obediencia. Cuando nosotros tengamos los hijos mayores, y si alguno tiene hijos mayores, su mayor orgullo será que los hijos vivan en obediencia. Eso es lo primero, que tengan títulos, que terreno, que tanta cosa, hermanos, al final se van a perder. Que vivan en obediencia, eso es lo principal. Es que quieres que tu vida prospere, que tu familia sea bendecida, que Dios esté contigo, entonces guarda la palabra, no te alejes de ella. Eso hay que dejarle a los hijos. Decirles la verdad. Y la verdad es que muchos hijos están perdidos, aún yendo a la iglesia. Están perdidos. Papás, díganle la verdad. Y la tercera cosa, David le dice a su hijo y también a nosotros: sé fiel, porque tu fidelidad afectará a las generaciones. David le recuerda la promesa de Dios: si tus hijos caminan delante de mí, siempre habrá uno de tu linaje en el trono. No es una advertencia, hermanos, es una promesa. David sabía que lo que Salomón hiciera no impactaría solamente a él en el presente, sino también al futuro y a toda la nación. Nuestro pecado sí afecta a las demás generaciones. Lección para nosotros, hermanos: tu obediencia o tu desobediencia no son solo tuyas. Tu decisión hoy, la decisión que hoy vas a tomar, que has tomado, que en un momento tomaste,
estarán sembrando lo que tus hijos, tus nietos y tu iglesia cosecharán mañana. Tu fidelidad tiene un impacto generacional. La pregunta es, ¿qué legado estás dejando? Querida iglesia, al cerrar esta predicación quiero invitarles a mirar con sinceridad, pero también con esperanza lo que hemos visto hasta el momento. Y hacerles algunas preguntas que quiero que lo vayan meditando mientras recuerdan este sermón y esta serie. Primera pregunta, ¿estás dejando un legado de obediencia o de rebeldía? ¿Qué estás dejando en casa? La otra pregunta es, ¿estás corrigiendo tus decisiones o simplemente las estás justificando, ¿no? Y es que me enamoré, ¿no? Y es que está guapo. Es que son mis hijos. Y pobrecitos. Cuando escucho eso de pobrecitos me están diciendo, le estás diciendo tonto a tu hijo o tu hija. Y es que otra persona hizo esto. ¿Qué, estás corrigiendo tus decisiones o simplemente lo estás justificando? Y la otra pregunta es, ¿estás caminando en obediencia para que Dios cumpla sus promesas en ti? ¿O estás caminando para cumplir tus propias promesas? ¿Qué estás dejando a la siguiente generación? David no fue perfecto, tú y yo tampoco lo somos, pero sí podemos ser humildes, arrepentirnos y ser obedientes. Sí podemos decir hoy, quiero vivir de forma que mis hijos hereden algo bueno. Sí lo podemos decir. No quiero que mis hijos hereden mis caídas, sino que hereden mi fe. No se trata de cerrar con una carga, hermanos, sino con una invitación llena de gracia. Tengan una vida que deje un buen testimonio. Edifiquen algo que honre a Dios. Dejen huellas que apunten al cielo. Dejen una familia, por lo menos uno que vaya al cielo. Con eso ya es ganancia. Iglesia, papá, mamá, hijos, sé fuerte, sé un hombre, guarda los mandamientos del Señor, sé fiel, porque tu fidelidad afectará a las siguientes generaciones.